Somos una red de apoyo creada para ti que eres mamá, con la finalidad de compartir experiencias reales que nos acerquen al autoconocimiento y crecimiento personal. Aprenderemos juntas mediante charlas entre amigas y profesionales, mostrando nuestro lado más humano. Caminemos juntas y abracemos nuestra maternidad. Hola mamichis, espero que se encuentren muy bien, estamos listísimas para empezar con este episodio, pero antes quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal, que compartan, que nos sigan en nuestras redes, Instagram, Facebook y que también ya nos pueden escuchar por Spotify, Amazon Music y Apple. Y bueno, bienvenida Andrea, ya la conocen a mi Andreita, está con nosotros otra vez porque nos encanta tenerla de invitada. Gracias. Y esperamos que también a ustedes les encante. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema súper sensible que es el duelo del primer amor. Y bueno, con esto no nos referimos al amor ni de la secundaria ni de la prepa, ni nada de esto de amores románticos, sino más bien de las personas que nos trajeron al mundo, que fueron con las primeras con las que generamos estos vínculos tan fuertes. Así es. Así que bueno, vayan tomando nota, va a ser un poco sensible, pero bueno, esperamos que a todos les sirva y que también les ayude a mejorar sus relaciones y a sanar esos vínculos que tienen con las personas que estuvieron bajo sus cuidados durante la mayor parte de la vida. Así es. Y bueno, vamos a empezar. Y justo hemos estado platicando Andreita y yo de cómo es tan difícil de repente afrontar el momento de darnos cuenta que nuestra mamá, nuestro papá, en mi caso, por ejemplo, mis abuelos, que también fungieron como figuras materna y paterna, pues van envejeciendo, van cambiando, que en algunos aspectos pues dejan de brindarnos todo eso a lo que veníamos acostumbradas a recibir de ellos, ¿no? Todas esas atenciones, toda esa seguridad. Y entonces esto parece que cambia. Y entonces justo decíamos, qué difícil es porque parece que se junta cuando te vuelves mamá de tus propios hijos y ahora también crecen las responsabilidades porque no nada más son ellos, sino también es estar más al pendiente de qué está pasando pues con tus papás, ¿no? Pues ahora sí que también se vuelve también, o sea, no parte de una responsabilidad, más bien es como el compromiso moral que de cierta manera ellos nos entregaron también en su momento, que también tuvieron sus ocupaciones, que también fueron primero papás antes de ser abuelos, ¿no? Sí. Bueno, ¿no? Y ahora llegar a esta parte de, o sea, de sentirnos nosotros con esa responsabilidad social o responsabilidad moral más bien para con ellos, ¿no? Sí es algo, va a ser un tema muy sensible, pero sí. Sí, yo justo estaba como enfrentando este tema con mi psicóloga y de repente venía yo de trabajar ese tema y abro mi teléfono un día y me encuentro con una noticia de una artista que se llama Natalia Telles, no sé si la conozcan, pero bueno, ella hizo una publicación en relación a su papá, donde platicaba que cuando nace su primer hija y bueno, su única hija, justo su papá coincide que le dan un diagnóstico de Alzheimer y que obviamente ella no lo iba a dejar, ¿no? O sea, creo que sí es esa responsabilidad que sentimos, pero también ese agradecimiento, ¿no? De todos esos años que nos entregaron a nosotras. Entonces veía yo que ella decía, obviamente a los papás no se les deja. O sea, ella contaba que su mamá falleció cuando cuando ella, tenía creo que 15 años. Sí, estaba adolescente. Y que entonces su papá se hizo cargo totalmente de ella y que obviamente en este momento que ahora su papá necesitaba de su atención, de sus cuidados, no lo iba a desamparar. Entonces se lo llevó a vivir a su casa y ahora se había convertido mamá tanto de su papá como de su hija. Ay, qué situación tan... Sí, la verdad yo lo leí y en ese momento, mira, o sea, se me empezaron a salir mis lágrimas
porque pues sí ando como muy sensible en ese tema, porque aunque quiera trabajarlo con la psicóloga como en un sueño de me voy a preparar, ¿no? Para lo que venga, pues es imposible, ¿no? O sea, la verdad que las situaciones pues escapan de nuestras manos. Entonces, por más que queramos prepararnos, no sabemos qué nos espera y qué les espera también a ellos. Fíjate que igual esa vez que platicábamos, yo te decía que justo en estos momentos, o sea, no tiene mucho, que también me detuve un momentito y pues llegó una situación en mi familia. Te decía que, por ejemplo, mi papá el año pasado fue diagnosticado con cáncer. Sí. Aún hace ya va a ser 2 años. Y de hecho está en tratamiento, ¿no? Pero cuando a él le diagnostican al mismo tiempo que a una de mis tías, que es como mi mamá, ¿no? Aquí en la tierra, Sí. pues sí, o sea, te remontas a todos los años atrás, todo lo que nosotras vivimos como niñas, y también en el proceso de mi mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que estoy yo predispuesta, imaginándome que pues todo va a llegar a un fin, ¿no? Sí. Entonces yo con el tema del duelo, yo con el tema de las enfermedades y las pérdidas, estoy como muy, o sea, son cosas que Que no, prefieres evitarlas. sí, aunque estás consciente, Sí, pero sí, pues sí. duele, ¿no? Duele Sí, sí, mucho. claro. Entonces, digo, no estoy preparada, ¿no? Sé que va a pasar en algún momento. Yo no pensé o no, pues nunca tampoco me imaginé que mi papá ahora fuera también víctima de esta terrible enfermedad, ¿no? Y más porque pues ves el trabajo que hace como abuelo. Entonces ahora ya no lo sientes tanto como por ser tu papá, sino ahora como por mis hijos, ¿no? Entonces en algún momento él también, bueno, se diagnostica, se atiende, lleva un proceso de radiaciones, se queda unos meses en la Ciudad de México. Eh, Ahí tuve una sorpresa muy linda con él, que en el momento en el que se iba un día antes a su primera radiación, le caí de sorpresa y no, bueno, fue un Un momento momento muy único, emotivo, muy mágico. emotivo. Entonces pasan, creo que 3 meses estuvo, regresa y mi papá se encuentra con una situación que pues también le salió de sorpresa, ¿no? Eh, Empiezan a tener una separación. Mi papá está casado y entonces se empieza a ver este tema de separarse, ¿no? Pues obviamente es como en estos momentos. Entonces, Sí, yo en ese momento, lejos de meterme en la situación, o sea, no justificamos ni tampoco juzgamos, ¿no? Pero en ese momento mi papá, o sea, de repente cargar con esta parte de la enfermedad, el no saber si va a funcionar o no va a funcionar, el tener en la mente cuánto tiempo me queda de vida, sí. qué decirle a mis nietos, pues sí, en algún momento me volvió como, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Y me pasó por la mente, obviamente en ese momento, ¿sabes qué, papá? Hablamos en familia también, que también eso es algo muy importante que tenemos que considerar, ¿no? Pero nosotros como familia, digo, mi esposo me apoyó mucho y entonces le brindamos un espacio para que él pues pudiera instalarse en lo que pasaba todo esto, ¿no? Entonces, a partir también de ese momento o sea, si de por sí éramos como unidos y nunca faltaba mi casa, pues en ese momento más, ¿no? Necesitaba más de nuestro apoyo, más Sí, de sentirnos de su compañía. exactamente. Y en algún momento dije, bueno, si esto se soluciona, si regresa, etcétera, etcétera, bueno, y si no, pues ¿qué sigue? ¿No? Entonces, pues yo sí siempre he tenido como en la mente, ay, yo creo que le haría un bungalito, ¿no? Si tuviera yo un espacio más grande, le hago un bungalito y que mi papá vaya y se instale y así lo tenemos cruzando el patio, ¿no? O sea, porque te digo, aquí hay un tema también muy importante, ¿no? O sea, pues uno, claro, nunca lo va a dejar. Mi aportación es esa, ¿no? O sea, mi compromiso, mi cariño, Sí, mi amor, pues es tenerlo. Pero hasta qué punto se vuelve como
¿cómo te puedo decir sin que se oiga como egoísta? Pero pues sí tienes que consultar muchas veces como familia cómo va a ser tu dinámica, ¿no? O sea, porque no es tan fácil como decir, me traigo a mi papá Sí, que viva en esta dinámica familiar, porque pues también, ¿qué pasa con nosotros, no? claro. Entonces ahí no sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué? O sea, ¿qué? Uy, a mí también eso me ha conflictuado mucho. O sea, no he tenido como una razón para pensar eso como a corto plazo, pero aún así ha pasado igual por mi mente, ¿no? O sea, cuando mi abuela o cuando mi abuelo sean mayores, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿quién nos va a atender? ¿Quién nos va a cuidar? O sea, yo también he pensado de repente, pues el cuarto de abajo, ¿no? Lo La acondiciono, no condición, sé. sí, sí. Pero por otra parte, claro que está siempre eso, o sea, porque como dices, tu dinámica familiar también puede estar en juego, porque también aquí vienen otros puntos importantes que de repente las personas mayores, bueno, al menos en mi familia, este, por ejemplo, mi abuela de repente sí tiende a opinar, ¿no? Entonces digo, híjole, pues creo que van a haber muchos conflictos, O ¿no? sea, yo la Habría. conozco y me aguanto y sé, Así, pero no. O sea, de repente no se queda callada. Ya a veces, aunque esté mi esposo, también, a veces como que se pasa un poquito de la raya, ¿verdad? Entonces, como sí es súper complicado, porque por un lado está tu familia, pero por otro lado tampoco los quieres dejar a ellos. Y entonces, ¿cómo le haces, no? O sea, creo que, híjole, dentro de todo esto de trabajar la paciencia, creo que son cuestiones que debemos de saber que así van a ser, porque cuando son grandes ya no cambian, ¿no? O sea, ya no cambian, al contrario, creo que si traen comportamientos ya de varios años como que se acentúan más. Y el otro día, igual platicando con mi psicóloga, me estaba diciendo, es que, ¿sabes qué? Yo el otro día leí que también se menciona que las personas, mientras más adultas o mientras más grandes son, como que existe cierta flexibilidad en valores. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor cosas que antes les importaban, como que ya están grandes y les dejan de importar, entonces les vale, ¿no? Como que les vale, sí, o sea, es real, es real. Y y entonces, híjole, ese es como mi mayor miedo, porque creo que imaginarme cuidando a mis hijos, o sea, bueno, ya lo he vivido y todo, o sea, sé que por lo menos tus hijos a lo mejor no te obedecen a la primera, a la segunda, pero te terminan obedeciendo. O sea, eres una figura para ellos de autoridad, ¿no? Pero para tu mamá, para tu papá, claro que no eres una figura, o sea, al contrario, se pueden sentir mal o enojados de que tú sí, les quieras dar una orden, ¿no? sí, como que sí puede también cambiar, o sea, en lugar de a lo mejor hacerles un bien, a lo mejor hasta puede caer en esta parte de la autoestima para abajo, ¿no? O sea, de cómo, en qué momento. Pero bueno, es que también creo que, bueno, yo creo que en el caso de mi papá, digo, mi percepción, no, Sí. no, pero siento que también él se está volviendo más consciente de las cosas que ahorita ya no es capaz de hacer, Ajá. ¿no? Ha pasado por él, ha pasado por él un tema ahí importante de, o sea, ya no tienen la misma reacción, las mismas habilidades. O sea, él tiene una lucha constante con esta cuestión de, pues él corría, ¿no? Y de repente las rodillas. O sea, empiezan los achaques, empiezan las limitantes. Entonces, Sí. esta lucha de, pero antes podía y ahora ya no. Entonces, o sea, sé que todos vamos para allá y sé que todos nos vamos a, si ahorita, ¿no? De repente, ay, es que ya los desvelos ya no los aguantamos como antes. O sea, imagínate esos pequeños o tontos cambios y de repente verlos físicamente conforme vamos creciendo, pues imagínate qué impacto, ¿no? Y entonces a esto súmale, como dices, ¿no? Oye, por muchos años mis valores fueron estos o mi formación hacia ti fue de esta manera. Y pues ahora, no, Sí, o tienen que sea que ceder ahora en y muchas sí, que cosas. también realmente ellos, o sea, no nos podemos imaginar qué pasa por su cabeza, ¿no? De que ya son más grandes, de que no sé qué ¿Sabes piensen en qué? relación a que si ya les queda poco tiempo o no, o sea, Yo creo que también el tema ahí muy fuerte en ese sentido es que ellos, bueno, hablando por mi papá, creo que le da miedo el pedir ayuda
o el sentirse que no puede, o sea, iba a esto, ¿no? El sentirse que ya no puede, pero el hecho de pedirte ayuda, o sea, créeme, es como, o sea, romper esa barrera de darte cuenta que ya tienes límites y que no puedes más allá. Ahora, también qué difícil situación en el que, ok, te estás dando cuenta que cada vez no, no puedes avanzar por ti solo, que vas a necesitar ayuda. Pero yo también creo que en ellos ha de estar esta pregunta de ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿hasta dónde me puede apoyar mi hija? ¿O hasta dónde tengo el apoyo de mi familia? Y No, y llegar, además también porque nos ven en nuestra dinámica, que estamos súper claro, ocupadas, que tenemos mil cosas que hacer con los sí, niños y también es como eso que dices, o sea, les da pena pedir ayuda porque como que te ven que ya estás al full, ¿no? ¿sabes qué pasó una vez? En esta casa que te digo que está ahorita mi papá, pues es una casa muy grande, 2 pisos, o sea, para él solito es muy grande. Sí. Y él está feliz, o sea, ¿no? Su espacio, su tiempo, es un lugar muy tranquilo y demás. Pero en una ocasión tuvo un detalle en la rodilla y de repente pum, se quedó trabado y creo que se cayó de las escaleras o creo que cayó en sentón. Y entonces no tenía el celular a la mano, no, o sea, no tenía ni cómo, ¿no? Sí. Entonces, ya contándonos y demás, o sea, dice mi papá que le pasó por la mente, a ver, estoy solo, si me hubiera yo caído, me hubiera yo matado, ¿quién se entera? ¿No? Es el miedo de estar solo, o sea, ahora sí es el peso de estar solo. Bueno, ahí le pegaron muchas cosas, ¿no? Pero la otra es, ok, ya se pudo parar, ya pudo acercarse, no me habló porque por la mente le pasó él, no, es que está ahorita con ¿Para qué los la niños, molesto? ¿para qué la molesto? Están ahorita en las clases de los niños, pero ¿para qué venirse hasta acá? Entonces dije, no, papá, o sea, pero ¿cómo crees? Es tu salud. Sí, hija, pero tu dinámica. Sí. Entonces digo, híjole, qué complicado, o sea, ¿cómo podemos llegar a tomar, ahora sí que a sentarnos? Porque también es bien complicado decir, a ver, vamos a hablar del futuro próximo, ¿cómo le vamos a hacer? Creo que eso sería muy sano, o sea, ya viéndolo desde otro punto, creo que sería algo muy bueno el que hubiera este tipo de comunicación entre padres e hijos, de poner las cartas sobre la mesa, ¿no? A ver, vamos a ser realistas, estamos conscientes que estamos pasando por esta situación y en un futuro corto, pues, ¿no? Suceden estas cosas. Entonces, ¿cómo podemos pues llegar a un punto de equilibrio en el que tú también no te sientas, ¿no? A ver, esta es mi propuesta. Sí, yo creo que exacto, eso es lo complicado, como abordarlo sin que ellos se sientan que ya no pueden por sí solos, ¿no? Pues, ay, no. A mí mi papá también una vez me dijo, hija, cuando yo ya esté viejito y empiece a usar pañales, ya, o sea, acaba conmigo. Y yo, ¿cómo? O sea, pero digo, ay, es que es una lucha, te digo, y yo siento que es más como un trabajo interno, ¿no? O sea, el verse como muy viejito, o sea, le causa mucho conflicto. Pero pues ahora yo lo manejo de este lado, de pues, o sea, lo más que puedan insultarte tus nietos, o sea, no puedes darte por vencido Sí, por sí. algo porque pues al final estás aquí, ¿no? Entonces ya como que ya lo piensa, pero te digo, qué tema tan, o sea, tan sensible y delicado, pero pues yo creo que eso también pudiera ser una buena pues opción, ¿no? El sentarnos a ver ese plan, ¿no? Pues sí, y sobre todo también esperando que ellos tengan como una buena respuesta, porque también, o sea, llevamos un ritmo de vida súper acelerado, ya lo sabemos, ¿no? O sea, actualmente hay mil enfermedades y todo, porque por el estrés, porque no paramos, ¿no? Entonces, dentro de este no parar, siento que también pasa mucho que entonces queremos que ellos se adapten a nosotros. Entonces, creo que ese es un gran problema, que también me quedé pensando algún día, porque alguna vez pasó, ¿no? Que mi abuela estaba buscando dónde iba a vivir y entonces yo le decía, pues es que vente por acá, ¿no? O sea, mi mamá y yo vivimos de este lado, pues de este lado vente, o sea, sí podemos estar más pendientes de ti, si tienes que ir al súper, cualquier cosa, te llevamos, o sea, no hay problema.
pensando obviamente En lo más cómodo en para lo más ti. cómodo para nosotros, en lo Sí. que sí, que no se nos complique la vida tanto de tener sí. que ir por allá hasta allá y bla. Pero pues ella fue así de no, o sea, yo toda mi vida he vivido como por esta zona y de aquí no me muevo, porque aquí está la tienda, aquí está no sé qué, o sea, como que ellos quieren seguir yendo a comprar a donde han ido toda su vida a comprar. Entonces sí, o sea, creo que entender también esa inflexibilidad que llega a haber de su parte para nosotros se vuelve bien difícil y sí nos hace más caótico todo. O sea, lo ideal sería, ay, sí, me voy a vivir cerca de ti o contigo si es que le propones, ¿no? Pero la cosa es, ajá, y lo van a aceptar. Oye, y por ejemplo, te digo, volviendo al tema del principio, ¿no? O sea, y por ejemplo, en tu casa, ¿tú has tocado este tema, por ejemplo, con tu esposo? O sea, con Ernesto, has dicho, a ver, No, así de sentar un plan, de hacer un plan, sí, no. O sea, pero sí de de saber, últimamente, porque te digo que sí estoy como muy en este tema, sí de repente le he hecho saber así como mis miedos, lo que ahorita me preocupa un poco en relación a, sí, pues a ellos, ¿no? Y sobre todo de mi abuelo, porque de repente es como muy extraño, porque no sé si a ti te pase, pero yo independientemente que sepa que mi abuelo tenga 79 años, simplemente por el hecho de que él se levanta y se va caminando todos los días a donde fue su negocio por mucho tiempo y está ahí activo, platicando, echando chisme y hace sus cosas solo, o sea, sigue siendo muy independiente a pesar de la edad. Lo sigo viendo fuerte, o sea, yo lo sigo viendo muy fuerte. O sea, como que en mi cabeza no todavía admite que no. tiene 79 años, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, como que ese es el tema, que de repente hay algunas conductas que a lo mejor también pueden ser autodestructivas, ¿no? De él. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como dices, o sea, él no quiere llegar a depender de nadie, porque él quiere llegar bien, porque entonces a lo mejor ya él tiene esa incertidumbre, te digo que no sé qué pase por su cabeza, ¿no? De que ya es grande. Y entonces hay veces que no se cuida y entonces como que te enojas, no sé, o sea, hace cosas que ya no, que porque por esas cosas que haces y dices, no, pues sí, o sea, ya está grande, pero tú lo sigues viendo y quieres seguir viendo a ese papá que te ofreció como todo ese cuidado, todo ese cariño, todo ese soporte cuando tú lo necesitabas, ¿no? Y sobre todo cuando me volví mamá y de dos, que empecé a tener todos mis problemas y que me sentí muy mal, fue como en ese momento Que te volviste como, en el que más sentí como esa falta de tenerlo a él como antes. o sea, que necesitabas tenerlo cerca porque al final de cuentas estuvo en esos, o sea, que en cada proceso y momento y cambio que hubo en tu vida, pues voltea así. Y ahí está para ti, ¿no? Y ahora no es lo mismo, o sea, a lo mejor sí está, pero no igual. Entonces ahí como que ahora la que tiene que estar eres tú. Ay, no, o sea, pero volvemos, o sea, volvemos. Creo que es muy importante primero que respetemos también, pues, el proceso de cada uno, ¿no? O sea, sí, o sea, tu abuelo se siente fuerte, es fuerte y trata de hacer lo mismo, ¿no? Pero entonces también hay que darle como ese espacio, ese proceso que también él tiene que tener de duelo. También yo estoy segura que él sabe que empiezan a haber limitantes, Sí, ¿no? claro. Y seguramente ha de tener también sus momentos en el que, ¿no? Tiene el para, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que el momento ideal para que nosotros también podamos traspasar esta parte es que ellos puedan decirlo. Necesito tu ayuda. Sí, sí, sí. Creo. O sea, no sé, bueno, en el caso, por ejemplo, de mi papá, pues bueno, en esta enfermedad yo estoy consciente que, digo, hasta ahorita, gracias a Dios, va muy bien, la está librando, estamos a unos meses de que a lo mejor le digan, no, que ya, con sus revisiones periódicas y demás. Entonces yo siento que para él es como que le regresan la vida y entonces también siento que es un cambio de chip.
Sí. pero también sé que esto lo ayudó a poder externar lo que siente, ¿no? Ok. O sea, con este miedo de a lo mejor no saber qué pasa y que lo venciera esta enfermedad, o sea, pudo hablar un poquito más conmigo, ¿no? O sea, de los miedos que tenía, de que, pues bueno, digo, vagamente decíamos, ¿no? Es que si me falta, hija, la camioneta se queda para mis nietos, o sea, ¿sabes? Estaba como, ay, papá, no, y por favor, y que, no, tengo un pavor a los gusanos, no me vayas a enterrar. Y yo, papá, o sea, es que esos temas, híjole, Imagino, claro. o sea, pero mira, o sea, él en algún momento en ese proceso de lo que estaba viviendo, se acercó a tocar esos temas, ¿no? O sea, no sabe, a lo mejor no sabía o no sabemos cómo hacerlo, pero la forma en la que él me lo dijo, a lo mejor fue entre que de broma, entre que de que créemelo, no me lo creas, pero lo dijo. Entonces, también esta parte de cuando él me externó que se sentía como solo y que pues yo tenía mi dinámica y demás, a lo mejor fue un llamado, ¿no? A decir, o sea, acércate otro poquito Sí. o... Entonces hay que estar como muy atentos en esta forma en la que ellos pueden externarnos esta ayuda, ¿no? Dentro de su proceso va a haber un momento en el que te va a mostrar algo y entonces yo creo que ahí es como que estar pendiente. A lo mejor lo que a tu abuelo le atosiga es de que uno esté, o a mi papá que esté uno de, ¿cómo estás? ¿Qué te sientes? Ta, 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 ta. Y a lo mejor es esto, ¿no? O sea, mientras ellos todavía se sienten fuertes y que puedan avanzar en ciertas cosas, pues nada más estar atentos. Sí. Y ya cuando llegue ese momento, creo que pues ahí sí ya es, te digo, o sea, a lo mejor sentarnos y decir las cosas claras, ¿no? O sea, hasta dónde puedo yo hacer o hasta dónde me permites hacer por ti. Porque te digo, o sea, el hecho de que tú te hagas cargo, a lo mejor ellos lo sienten como, "Ugh", y a lo mejor no es eso, ¿no? O sea, son a lo mejor formas en las que te sientan cerca, pero que no se sientan ellos una carga para ti, ¿no? Se pueden haber propuestas, o sea, pagarle a un personal, pero pues que estés tú siempre Sí, pendiente, claro. o sea, hay que buscar como las formas. Ahí sí no sé cuáles serían las alternativas, más bien es como, bueno, plan A, plan B, plan C. Y yo creo que aquí también el hecho de preguntar y estar cerca de, pues, de nuestros esposos también, que al final, digo, afortunadamente estamos en un núcleo familiar, que también ellos son de familia y de comprensión y de estar, ¿no? Entonces creo que eso también nos va a facilitar muchísimo el hecho de tomar decisiones cuando llegue el momento y estoy segura que nos van a apoyar en absolutamente todo, ¿no? Porque ellos también a través de nosotros han visto, ¿no? Que pues que es parte de. Entonces, pues no sé, o sea, no sé, creo que ya armamos como que no sé, el plan, ¿no? El paso uno, el paso dos, el paso tres para llegar a eso, ¿no? Sí, pues sí, o sea, yo creo que, ay, o sea, como que el plan se escucha muy fácil, ¿ah? Bueno, o sea, Pero, como toda la teoría, ¿no? La fórmula es esta, exacto, sí, 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 y luego cómo la aplico. Claro, o sea, pero Sí, pues sí es importante tener presente, ¿no? Que puedes sí, ¿qué como... puedes hacer? ¿Cómo vas a resolver y Sí, cómo vas a ayudarlos? Y yo creo que también es súper importante en de que estamos acostumbrados a recibir siempre de ellos, porque pues ellos son nuestros papás, ¿no? O sea, los que vieron por nosotros, los que han visto por nosotros, a pesar de que ellos estén más grandes y a pesar de que nosotros ya seamos independientes, han seguido presentes, ¿no? Acompañándonos. Y creo que también entonces es importante aprender a dedicarles también tiempo de calidad, ¿no? Porque de sí, repente, como lo decíamos, o sea, nuestra dinámica nos envuelve tanto que yo de repente sí me doy cuenta con mi mamá, ¿no? O sea, sí la vi, ¿no? La vi a lo mejor 2 o 3 días en la semana, pero esos días que la vi era porque estaba prácticamente ya con mis hijos y yo aprovechando a lavar los trastes, aprovechando esto, aprovechando el otro, y realmente no estuve conviviendo con ella. Entonces, eso también, o sea, como no dejarnos absorber por tantas actividades y también darle mucha importancia
a estar cerca de ellos en momentos de calidad. Fíjate que cuando mis hijos nacieron, pues obviamente mi papá también de toda la vida quiso tener siempre varones. Fuimos 3 mujeres. Entonces, pues imagínate el sueño cumplido, ¿no? Y pues obviamente él en su relación, en su matrimonio y demás, pues tratábamos, o sea, siempre había o hay siempre ese respeto, esa línea, ¿no? De tu familia, mi familia. Cuando pues nacen mis hijos, pues obviamente casi todos los días quería estar ahí, ¿no? Entonces lo estuvo y lo ha estado, pero siempre con ese respeto de hoy, ¿puedo ir a tu casa? Y yo, ay papá, pues sí, sabes que sí, ¿no? Pero bueno, este fue una parte, un vínculo que hicimos crecer mucho, pues obviamente por la unión de mis hijos, sus nietos. Pero te digo, siempre como respetuosos de las dinámicas de cada uno, ¿no? Entonces también siempre hasta la fecha es, papá, ¿puedes? O sea, sabiendo que dijera él, hija, ¿con quién voy a quedar? ¿No? O sea, estoy solo. Pero siempre es como esta parte de, oye, papá, ¿podrás apoyarme a hacer esto, esto y esto? Sí, hija, cuenta conmigo. Sabes que para mis nietos, lo que sea, ¿no? O sea, pero a lo que voy, hubo un momento en el que yo caí como en la comodidad, ¿no? Un pequeño lapso que yo dije, ay, pues mi papá, ¿no? Entonces yo lo pensaba más como en la solución. Sí, sí, sí. Como dices, para yo aprovechar y hacer esto y esto. Entonces de repente me di cuenta, o sea, en esas pocas veces dije, sí, o sea, pero qué caso tiene que entonces, o sea, pues yo los mande. Al final él también me dijo, yo disfruto el tiempo con mis nietos, ¿no? Y créeme que eso es invaluable, o sea, lo ha hecho perfecto. Pero entonces también digo, bueno, ¿y mi tiempo con él? ¿No? Porque pues los niños se entrenan en el food y ellos están, o sea, y los podemos ver perfectamente, pero pues él se queda sentado, no hay nadie. Y digo, oye, pues esos momentos también son para que yo los aproveche, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ese tiempo de entrenamiento de mis hijos no se toca, ¿no? Pero pues al final es con un doble propósito, ¿no? O sea, disfrutamos ver a nuestros, o sea, a mi hijo, a sus nietos, pero pues yo también aprovecho estar con él. Entonces cuando de repente lo escucho y es que mira, y es que cuando yo jugaba, y yo sí, papá, ¿te acuerdas? No, sí, cuando abrías la maleta ese olor y sí, o sea, el olor de las pomadas que te ponías, porque pues atrás hay un paramédico y cuando se lastima a un niño y demás, ese olor nos llega y yo, papá, ¿te acuerdas? Mira cuando, o sea, nostálgico todo el asunto, pero siempre estamos como recordando y ese tiempo nos ha servido como mucho. Sí, 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 los ¿no? une. Entonces, digo, sí es bien importante, muy, muy, muy importante, pero te digo, creo que a raíz, aparte de mis hijos y aparte de esta vivencia que tuvo mi papá de a lo mejor estar, o sea, pensando que el día de mañana no amanecía, ¿no? O que esto no funciona, yo creo que también él cambió el chip, ¿no? Se abrió un poquito más, el tiempo, las situaciones, las cosas tan simples por las que se enojaba o hacía dramas, o sea, pasó como a segundo término y dijo, bueno, no me quiero enojar, no me quiero molestar por esto. Sí. Entonces te digo, es un proceso que él vivió y que al final cambió el chip y pues al final también en automático nos contagia y nos hace sensibles a... Y entonces ahí va, o sea, ahí va. Digo, eso es lo que yo te puedo decir, ¿no? Que sí, el tiempo de calidad, créeme, une y une más y sirve mucho y también te sirve como para cambiar ese chip. Sí, pero fíjate también que de repente, o sea, bueno, como mi abuelo ya es más grande, pues es mi abuelo, ¿no? Pero bueno, fue mi figura paterna al fin y al cabo. Entonces, de repente, como él no escucha bien, por ejemplo. Ajá. Entonces, o sea, si yo hablo con él, pues tengo que hablarle muy fuerte para que me escuche y sí. Pero entonces lo que pasa es que él se empieza a aislar solo. O sea, de repente si hay una comida o algo, sí va, pero es así de que come y ya se va, ¿no? A ver la televisión. Entonces, de repente mis hijos también quieren jugar con él. Lo quieren mucho, no lo ven así tanto, pero lo quieren mucho a pesar de que es como muy extraña su convivencia, porque por lo mismo que no escucha, de repente mi hija está, ay, abuelo, que no sé qué.
Y él le contesta otra cosa. O sea, pero él le contesta otra cosa también como, ay, como que lo toma a broma también, porque siempre ha sido muy bromista él. Entonces mi hija ya nada más se ríe y ya cada quien está hablando de su Bueno, tema. es un método, o Sí, sea, sí, sí, es su forma de vínculo. comunicación extraña, pero de repente, pero son muy cortos, o sea, muy cortos esos momentos. A lo mejor mi hija ya fue y como que hizo el Pero intento y sí, 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 o sea, sí lo quieren, me he dado lo atesoran. Yo sí, creo sí, que sí, esos exacto. pequeños momentos que tú dices, ay, un ratito, sí, pero ¿qué tal los atesoran? ¿No? Sí, exacto, pero también por otra parte, a mí sí llegó un momento, obviamente cuando también, digo, hasta la fecha también creo todavía, pero antes más, de que en algún momento sí lo invité a desayunar y fue así de llevarlo a él y con mis hijos y de repente, o sea, como que sí te acostumbras a que tienes un poco de apoyo, ¿no? Aunque no, alguito, pues, ¿no? De que quiere ir uno al baño y quédate con el otro un rato en lo que yo lo llevo. Pero no, o sea, mi abuelo es súper desentendido en ese tema, ¿eh? O sea, si a uno le daba ganas de ir al baño y tenía que pararme, era de Bueno, pararme con los dos. Entonces, ay, sí llegó un momento que dije, no, es que yo no puedo así, o sea, no puedo. Y luego también a él estarle diciendo que esto, que el otro, porque te digo que él es, yo creo como del común, pienso yo, de las personas que envejecen y se vuelven súper necios, así necios, y que es sí, bien difícil estar así como luchando contra corriente. es que yo creo que es eso. En esos casos, yo creo que ahí tú te tienes que adaptar a él, ¿no? O sea, digo, quieres tener ese tipo de todavía convivencia, quieres hacerlo sentir como, ¿no? Exacto. Hay que respetar y entonces como que "Ay, desayuno, pero vamos solo es tuyo. Sí, Convivencia, vente es aunque lo que... sea con la familia más cercana, aunque sea con mi mamá y contigo y, o sea, ahí yo creo que es como para que también él, porque él yo creo que no es que no quiera convivir, ¿no? Volvemos a lo mismo. Yo creo que se da cuenta poco a poco de sus limitantes, pero como al ser, o sea, está este duelo de no, a ver, yo no puedo dejar de ser el que siempre he sido, ¿no? Y el darse cuenta que ya no. Entonces yo creo que es como que por eso se aísla, creo yo, ¿no? O sea, pero pues a lo mejor no quiere perderse tampoco de esos momentos. Entonces más bien es como que buscar, seguir involucrándolo, pero sí tú siendo como más adaptada a él, ¿no? Para que pues pueda seguir fluyendo esta parte ¿no? Sí, 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 que continúe esa relación, ¿no? Y no se pierda, porque también si yo dijera, ay, no, o sea, qué Que tú, flojera, ahora tengo que cuidar a tres en vez de a dos, y mejor para qué, ¿no? O sea que de repente también, platicando con mi psicóloga, es muy real lo que me dice. O sea, estamos acostumbradas, ¿no? A verlos a ellos como nuestros cuidadores. Entonces, ver esos cambios, notar esos cambios, y no tanto físicos, te digo, sino más bien en conductas, como que sí nos bajonean. Entonces, de repente, como que es indudable que sí pase por nuestra mente el, ay, no, pero es que si voy ahí voy a tener que hacer esto, ¿no? Entonces, así como que evitarlo y de repente que a lo mejor esto se vaya haciendo más fuerte si es que va pasando más tiempo y tú continúas, ¿no? Sí, ya sé. Pero hay un momento en que creo que como que algo nos da luz y decimos, no, o sea, no, no puede seguir así. Y en algún capítulo tocamos el tema de sanar vínculos. Entonces yo creo que también esto está súper, súper, súper ligado a esa necesidad de tener sano ese vínculo con esa persona, que tú no tengas reproches, ¿no? Que tú no le guardes rencor por cosas, que hayas tenido la madurez para lograr en algún momento dado de hacerte cargo de a lo mejor todas esas emociones negativas que te generaron algunas experiencias, porque indudablemente todos tenemos experiencias negativas, ¿no? Con nuestros más cercanos. O sea, yo creo que nadie puede decir que no, ¿no? Pero lo importante es eso, o sea, sanarlas precisamente para que cuando lleguen estos momentos dejemos de juzgarlos y,
y tampoco nos las queramos cobrar, ¿no? De como tú fuiste así conmigo, yo voy a ser igual contigo. Fíjate, no necesariamente, bueno, eso es al final, no necesariamente tenemos que encontrarnos a lo mejor con el límite pues para hacer a la práctica esta parte del perdón, ¿no? Pero te voy a contar algo que sí me abrió a mí los ojos, ¿no? Cuando mi mamá estaba en este proceso de sus últimos días de vida, bueno, cae pues ya en cama, ¿no? Y pues bueno, mis papás habían separado unos años antes, cuando a mi mamá le detectaron cáncer, yo creo que por salud o en conclusión llegaron que pues era mejor estar separados. Y bueno, ¿no? O sea, de ahí la relación fue pues buena, o sea, ante nuestros ojos eran mamá, papá, cada uno, pero pues sano, ¿no? Al final disfrutábamos estar y su relación también era muy de respeto y mi mamá, a ver, siéntate, estoy haciendo una comida, siéntate a comer, o sea, jamás vimos como esta parte que ahorita nos encontramos, ¿no? A veces de los pleitos aquí y allá y entonces uno en medio. Sí, sí, no, sí. siempre fue, o sea, para nosotros fue algo Armónico. armónico. Eh, pero, por ejemplo, cuando mi mamá llega a esta parte, habían pasado unas situaciones anterior que ya nos empezamos a dar cuenta, pues ya más grandes, pues a lo mejor de alguna pareja que tuvo mi papá en ese tiempo, un roce ahí con mi mamá, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando llega este momento en el que sabemos que pues ya no va a poder seguir mi mamá, mi papá se acercó, mi mamá pidió también hablar y se encerraron en el cuarto. Y entonces yo recuerdo haber estado como afuera y estar esperando y esperando. Nunca escuché, nunca nada. O sea, yo nada más como que a la expectativa de ver la puerta, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que la relación era muy cordial y todo, pues obviamente yo sabía que, pues entre ellos dos solos, ¿no? O sea, como con nosotros, o sea, ellos con nosotros, como con nosotras, como y papás, hijos, hijas, pues era una relación buena, ¿no? Pero ya ellos solos, pues no sabíamos qué tanto había ahí, ¿no? Entonces yo estaba como en la expectativa de, pues, ¿cómo salía eso? Y cuál fue mi sorpresa que al momento, pues, de que abrieron la puerta, o sea, que creo que yo abrí la puerta porque me hablaron o no sé qué escuché y yo abrí la puerta, estaban abrazados, ¿no? Entonces para mí fue como sin saber el trasfondo o en sí la plática, me pude dar cuenta que se pidieron perdón, ¿no? O sea, que llegaron como a esta plática también de un punto en el que, a ver, me va a pasar esto, o sea, te quiero pedir, que ya después mi papá me lo dijo, ¿no? Que hablaron de pues la forma en la que pues se tuvieron que separar. Mi papá le pidió perdón a mi mamá en ese momento. Mi mamá pues también soltó y dijo, a ver, yo te perdono pues por todo. Entonces, o sea, qué fuerte. Y al final pues mi mamá le tuvo que pedir esta parte de, a ver, no dejes, no desampares a mis hijas, ¿no? Y a partir de ese momento que se pidieron perdón y que llegaron a los acuerdos y se confiaron uno al otro, o sea, pude ver yo en el caso de mi mamá la paz, ¿no? Y realmente los últimos días que estuvo con nosotros, claro que fue de un dolor, claro que fue, o sea, fue un proceso muy complicado emocionalmente, físicamente, dolor y demás. Pero a pesar de ese dolor físico, yo veía en el semblante de mi mamá, o sea, ya cumplí, ya tengo todo en orden, que eso sí, todo en orden. Y al final pudo perdonar, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es eso para poder dar continuidad? Y que el hecho de que hayan tenido ese momento de poder pedirse perdón, también mi papá cambió. O sea, también yo creo que mucho en eso tiene que ver mi papá en ese momento al papá que soy, ¿no? Entonces digo, imagínate, o sea, y eso fue en el límite, eso es porque alguien estaba ya en sus últimos días de vida. O sea, qué tan importante es que si nosotros en este momento
que gracias a Dios estamos sanos, estamos con los que todavía tenemos, ¿no? O sea, poder decir, a ver, ¿qué es lo que me estorba o qué es lo que me pesa o cargo? Acercarte y decir, a ver, es que mira, no puedo con esto o no quiero que llegue un momento en el que después mi conciencia me diga, ay, no, mejor hacemos las paces. Ok, no seremos los mejores amigos, no seremos los mejores familiares o este roce con quien hayas tenido, pero de repente decir, lo suelto, pase lo que pase, te perdono o perdóname, ¿no? O sea, qué tan importante es también que a partir de ahí, o sea, puedas seguir tu vida, ¿no? Sí, me encantó cómo lo explicaste, la verdad. Está súper padre esto de poder perdonar en vida, como lo dices, para podernos seguir disfrutando. Y también como lo dijiste hace rato, nos toca también adaptarnos a nosotros. Y creo que esa es como la respuesta también. El hecho de, a ver, o sea, yo te acepto, yo te amo como eres, ¿no? O sea, reconozco que hay en ti cosas que ya no van a cambiar. Si te perdono, ya no voy a tener resentimientos. Y si a lo mejor sé que hay algo de ti que no me gusta, entonces ver de qué modo, cómo hacerlo más pesado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo con mi abuelo me acuerdo que él, desde que iba yo en la secu, de repente era, siempre le ha gustado, le divierte o no sé, como hacerte quedar en mal. Entonces era el típico que ahí venía yo y a la cuadra, ¿no? Él así con sus chiflidos y yo, ay, no, por favor. Que sabía que te molestaba y entonces... Exacto, y más, ¿no? Entonces, digo, eres adolescente y obviamente trágame tierra, ¿no? Ya después te eres adulto ya y te resbala, ¿no? X, pero, o sea, me refiero a, ok, hay algo que él hace en público que no me gusta, bueno, pues entonces vámonos, te voy a invitar a comer a mi casa, ¿no? O sea, ya en la calle ya no. Pero como buscar la forma en que se pueda seguir teniendo esa relación de forma más sana, ¿no? Porque sí, o sea, hay cosas que definitivamente creo que no siempre nos van a agradar, pero pues hay que buscarle la forma. Mira, yo después de ese momento, ya para no ser tan, ¿no? tan alargado esto, pero también, por ejemplo, en el momento que mi mamá pues ya fallece, nosotros nos fuimos a vivir inmediatamente por aparte, porque pues la casa, pues al final se iba a ir toda la familia y pues nada más vivíamos las tres juntas, mi hermana más pequeña, mi mamá y yo. Entonces nos fuimos, un amigo nos prestó por una temporada un departamento, entonces en el momento que mi mamá fallece, hacemos el proceso de enterrado, bla, 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 nos vamos de la casa. Mi hermana iba a entrar a secundaria, al día siguiente era mi primer día en la universidad, entonces, y mi papá pues vivía aparte. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Pues mi hermana y yo vivimos juntas, ¿no? Sí. Entonces, mucho en parte de cuando visualizas lo que en un futuro corto te va a pasar, en el caso de mi mamá que vivió esta enfermedad, pues al final ese poco tiempo, para mí fue poco tiempo, fueron 8 años, ¿no? De vivir con eso, pero pues yo creo que en algún momento llegó ¿no? a presentir que ya, ¿no? Mi mamá, tan organizada, nunca nos dejó un problema, todo nos dejó solucionado, o sea, todo puntual, todo en orden, todo. O sea, eso, ¿no? Que le dio la apertura para tener todo en orden, pues nos hizo más fácil la vida en ese momento. Sí. Te digo, ahí fue donde también entendí muchas cosas de los comportamientos por los cuales conmigo era perdón, de una forma y con mi hermana de otra, pues era eso, porque yo me iba a quedar a cargo, ¿no? Yo iba a tener que responder por mi hermana, ¿no? Entonces, así vivimos un año y decidimos regresar a mi casa. En ese momento sí teníamos, mi papá nos visitaba a donde estábamos y demás, pero pues nunca se vino a vivir con nosotros, ¿no? Sí. Entonces mi papá desde lejos pues veía que pues al final lo logramos, ¿no? No dejamos de estudiar, no fuimos malas hijas, fuimos responsables, todas las dos tenemos carrera, las dos hicimos las cosas bien, ¿no?
Entonces, también a mi papá en ese momento, pues lo movió, dijo, a ver, es que, ¿qué estoy haciendo desde este lado? Y me estoy perdiendo también, pues a mis hijas, ¿no? Y entonces él se acercó con nosotros y te digo, o sea, a pesar de todo eso, pues yo también tenía como esta parte, se puede decir como de rencor, ¿no? Como que Sí, yo tenía sí. también ciertas cosas que no me explicaba, pero que tampoco le cuestionaba, pero pues yo tenía todo, la parte de mi mamá. Entonces mi postura era nada más como del juzgar desde el lado de mi mamá, ¿no? O lo que vivimos. Entonces, cuando mi papá se acerca a decirnos, hijas, o sea, yo ya terminé relaciones pasadas, me he dado cuenta que lo que necesito es estar con ustedes me hacen falta a mí, ¿no? Ahora sí que él nos pidió la ayuda, ¿no? O sea, de quiero estar con ustedes. Mi papá en ese entonces fumaba muchísimo, muchísimo, ¿no? Y entonces, pues obviamente yo tenía la relación cáncer-cigarro, porque mi mamá muchos años fumó, ¿no? Ok. Y entonces yo dije, ok, ¿no? Pero ¿qué estás tú dispuesto a dar a cambio? O sea, ese compromiso, ¿no? Esta parte. Lo que ustedes me digan, ¿no? Y entonces, yo le pedí, pues, no te quiero ver fumar, o sea, quiero que dejes el cigarro ya, ¿no? Y entonces mi papá así de, ok, sale, adelante, ¿no? Y entonces yo en ese momento, cuando a él lo vi tomar esa decisión y decir sí, yo dije, ok, y yo a cambio, en este momento, suelto, o sea, cualquier tipo de reproche, cualquier tipo de reclamo, cualquier recuerdo eh, Que te haga malo que ya mal. exactamente, yo dije, voy a soltar para que esto fluya, ¿no? O sea, porque también el ejemplo que tuve con mi mamá fue de que mi mamá soltó, ¿no? Y en ese momento estuvo en paz. Entonces, yo también dije, ese es mi compromiso y lo hice. O sea, hasta el día de hoy yo no he vuelto y créeme, si de repente cuando lo empiezo como que a sentir, dije, no, yo ya lo solté, veo lo que es ahorita mi papá, veo lo importante, veo que yo lo acepté con sus errores, con lo que haya sido sus malos humores y todo. O sea, pero yo decidí tomar la decisión de soltar. Entonces, o sea, eso creo que también, créeme, por experiencia propia te digo que hace 20 años que pasó eso, 19, 20 años, al día de hoy te puedo decir qué bien se siente aprender o, bueno, saber perdonar. O Sí. sea, o sea, no puedo hacer ahorita ningún reproche ni nada porque ya no me nace, porque para mí eso es algo que yo solté y digo, ya. Y no sabes cómo funciona, cómo sirve y disfrutas de verdad la relación pura desde cero que en ese momento haces. Ay, sí, así es. Aparte creo que también ayudas a la otra persona a no sentir culpas o al Culpas. menos a minimizarlas, ¿no? Porque sí está como muy presente ese reproche, que tú estés con, a lo mejor también con actitudes, demostrándole como ese rencor que puede todavía haber. Sí. Creo que también haría que esa persona se sienta mal finalmente, porque aunque no lo creamos, claro que las personas también se arrepienten, ¿no? Sí. O sea, se pueden arrepentir de decisiones que en algún momento tomaron, que a lo mejor piensan ahora que no fueron las mejores, pero creo que también perdonarlos nos ayuda mucho precisamente a esa armonía en la relación. Y sí es muy A importante. veces es bueno dar uno el paso, ¿no? Porque a lo mejor lo saben, o sea, saben que cayeron en un error, pero no pueden decirlo. O sea, todavía hay algo que los limita o los frena a decir, ¿cómo voy a decirle yo que no, no? O sea, pero a lo mejor tienen esa necesidad también de sacarlo. Y entonces, por eso te digo, creo que es bien importante que también, más hablando de este tema, creo que en nosotros también está el dar ese pasito para ayudarlos a ellos también a soltar, ¿no? Sí, también recordar que obviamente generaciones nuevas, Sí, ¿no? claro. Ya tenemos otro chip, o sea, son chips muy diferentes a épocas anteriores, ¿no? Sí. En la que no se tenía tanta información, en la que no habían tantos servicios de salud, era más raro que una persona fuera al psicólogo, entonces tenemos muchísimas más herramientas
para que nosotros seamos los primeros en dar el paso y no estar esperando a que ellos sean, ¿no?, los que lo dan. Sí. Y pues sí, gracias también por compartir tu historia, Andrea, porque creo que también eso sirve para que nos demos todos cuenta de que finalmente todos tenemos historias, ¿no? Que a lo mejor aparentemente, actualmente pensaríamos, ay, no, es su vida Hombre, perfecta, ¿no? O sea, que tiene, bien, que tiene ella. que superar, ¿no? O sea, si se ve que todo ha estado bien, o sea, no, todos traemos temas. Todos tenemos nuestros propios... Pero la diferencia es que habemos personas que los trabajamos, que queremos un cambio, que queremos una mejoría, que queremos como cortar con esa cadenita, ¿no? Que si se queda, creo que sería como veneno, ¿no? No. Entonces, esa es la diferencia que queremos hacer aquí en Mamichis, estar preparadas para estarnos siempre aprendiendo a adaptar de la mejor manera que nos haga sentir bien. Sí, ¿no? sí. Ojalá pues les haya movido un poquito alguna fibra, ¿no? Que les haya dado cosquillas estos temas del perdón, del amor hacia nuestros padres, nuestros abuelos, el estar conscientes de que las cosas están a la vuelta de la esquina, esta toma de decisiones, y que pues es importantísimo siempre tenerlas presentes porque es un compromiso moral, ¿no? Que nos toca, sí nos toca como buenos hijos, Sí. ¿no? Dar ese poquito, ¿no? Y pues al final nos sirve a todos, ¿no? A nuestros hijos, a nosotros, a ellos. Entonces, pues ojalá puedan dar ese paso, que algo les haya movido y que se atrevan, ¿no?, a intentarlo. Sí, muy bien, me parece súper bonito, Andrea. Pues muchísimas gracias entonces por haber estado aquí, por compartir. Ando muy sensible. Andamos. Así que ahorita me aguanté Laditas, las lágrimas, por eso hasta como que se me iban las palabras de le repente. dije, Una no hay disculpa. pañuelos. No puedo perder el glamour. Bueno, chicas, pues esperamos que les haya gustado mucho el episodio, que se le hayan pasado muy bien. Y bueno, recuerden, ya nos pueden escuchar también por Spotify, por Apple Music y por Amazon. Así que suscríbanse al canal en YouTube, síganos en Instagram, en Facebook y compartan también. Gracias por habernos acompañado en el episodio y recuerden, caminemos juntas por las diversas etapas de la maternidad, porque todas somos Mamichis.